como lo prometido es deuda, estamos nuevamente en nuestro live que hacemos cada 15 días, la página de los 8 secretos de la salud. Siempre cada 15 días estamos queriendo compartir algún conocimiento de salud y que ustedes nos puedan dejar sus preguntas en los comentarios para que así nosotros en otras charlas podamos responderlos. El día de hoy nos toca hablar acerca de la combinación de los alimentos. Mi nombre es Elena Radillo, soy licenciada en Salud y Bienestar y soy la directora de la página Los 8 Secretos de la Salud y estoy más que encantada de que en esta tarde de domingo podamos compartir un poquito acerca de todo lo que el Señor nos ha ayudado a aprender durante nuestros años acerca de cómo cuidar la salud. La salud es una lucha, no es una lucha diaria. Así como luchamos contra el pecado cada día y le pedimos fuerzas a Dios para poder vencer esas tentaciones del pecado, así también el hecho de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es una lucha diaria. Cada día debemos de pedirle a Dios fuerza. Lo primero en la mañana, fuerza para poder decir no a lo que nos hace daño, a lo que afecta a nuestro cuerpo y poder decir sí a las cosas que son buenas para nuestro cuerpo. Y así, poco a poco, una lucha diaria, vamos dejando las cosas que afectan nuestro cuerpo y vamos aumentando las cosas que son buenas. Lo principal es el equilibrio. Y en nuestras charlas de salud siempre queremos hacer esa énfasis y que quede en la mente de cada uno de ustedes que se toman el tiempo de poderse conectar con nosotros y también en la mente de nuestras familias y de nuestra iglesia. Que esta es una lucha, que no somos perfectos, que siempre estamos luchando por algo mejor, pero que Dios con su fuerza y con el Espíritu Santo nos puede dar el vencer. Ahora más que nunca, con esto que estamos pasando, con la pandemia, hemos visto la necesidad de poder tener estas charlas y que cada uno pueda aprender cómo cuidar su cuerpo, cómo mantener su sistema inmunológico más sano, para así cuando vengan diferentes, tal vez en el futuro vengan otras enfermedades, ahorita viene la temporada del flu en muchos países, la temporada de la influenza, pues tengamos un sistema inmunológico más fuerte. El tema de hoy es un tema contradictorio. Ya tengo aquí a mi querida amiga, hermana, autora de libros, seminarista de salud, nuestra hermana Nelly Acosta, Nelly Elena Acosta. Bienvenida, Nelly, a nuestro Facebook Live. Buenas tardes para todos. Un placer saludarles nuevamente. Gracias. Estaba compartiendo con nuestros amigos que se han conectado y que se están conectando en este momento acerca del tema que hemos escogido el día de hoy. El tema es la combinación de los alimentos. Este es un tema muy controversial, Nelly, y mucha gente ha escuchado diferentes teorías acerca de cómo combinar los alimentos apropiadamente. Y es por eso que hemos decidido este tema. Nelly, ¿qué has estudiado tú acerca de la combinación de los alimentos que puedas compartir con nosotros esta tarde? Cuando me invitaste a hacer esta reunión y hablar sobre este tema, te confieso que me tambaleé, porque realmente es un tema sumamente confuso, porque hay mucha información y muchas veces esa información es hasta contradictoria. Personalmente he dedicado muchísimo tiempo a investigar acerca de la correcta combinación de los alimentos y llegué a una conclusión. A la conclusión que llegué fue que no le voy a hacer caso a nadie porque cada maestro tiene su librito. Cuando uno lee un libro, y te confieso que he invertido dinero en comprar libros, o cuando uno ve conferencias con respecto a este tema, te das cuenta de que cada expositor muestra las cosas desde su punto de vista. Y a mí en mi intelecto, porque Dios nos ha dado un cerebro para pensar, algo no me cuadraba con respecto a lo que yo estaba escuchando y leyendo. Así que me puse sobre todo a orar porque comprendí que había algo que no estaba bien con respecto a esto.
Y el tema que les hemos traído hoy, en realidad, que se los quiero presentar en PowerPoint porque debemos aprovechar la tecnología, se lo voy a presentar de esta manera porque es un recopilatorio de información, de la información que de verdad ha convencido mi intelecto con respecto a esto. Lo que yo les voy a compartir hoy es lo que yo creo. Yo respeto a las personas que puedan estar, digamos, con una postura contraria a lo que se va a explicar, porque sé que se va a echar por tierra muchos de los esquemas que tenemos a nivel mental con respecto a la combinación de alimentos. Pero insisto, yo les voy a compartir aquello en lo que yo creo, aquello que Dios ha permitido que me convenza con respecto a la combinación de alimentos. Cuando empecemos el tema, concretamente, y a medida que vayamos pasando las diapositivas, vamos a poder comprobar a qué me estoy refiriendo. Pero antes de empezar, yo creo que estaría muy bien que hiciéramos una oración. ¿Te parece? Perfecto. Perfecto. Vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí estamos, Señor, nuevamente, humildemente ante ti, pidiéndote el perdón de nuestros pecados y rogándote que llenes nuestra mente con tu sabiduría para no caer en el error, en la confusión que lamentablemente reina en este planeta en el que estamos viviendo. Vamos a estudiar hoy con respecto a la combinación de los alimentos, un tema sumamente importante que tiene una relación directa y un impacto brutal sobre la salud de las personas. Te quiero rogar en primer lugar, Padre, que nos ayudes a poner de lado todos nuestros preconceptos, que dejemos que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestro conocimiento. Y muy en particular te quiero pedir por mí, porque voy a presentar este tema, Padre, que a través de mí no sean habladas palabras de hombres, sino aquellas que vienen de ti, que no salgan de mis labios ni una sola frase que vaya en contra de lo que es tu voluntad, y que este rato de estudio sea para bendición de todos los presentes. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro tema de la combinación de los alimentos. Solo quiero, Elena, por favor, que me confirmes que se ve bien. Todo está bien. Ok, si hay alguna dificultad que no se ve, por favor, tú me lo dices, ¿vale? Así es. Ok. La combinación de los alimentos. Y lo primero que les quiero decir es que en el asunto de las combinaciones alimenticias el sentido común manda, es el sentido común quien debe llevarnos por los mejores caminos. Claro, ese sentido común debe estar guiado por el conocimiento de Dios. Pero lamentablemente el sentido común, y esto es algo que sabemos, no siempre es el más común de los sentidos. Esa es la triste realidad. Pero debemos pararnos, debemos empezar a reflexionar y debemos poner nuestras ideas en el punto en el que debe estar. Y fíjense que lo primero que necesitamos hacer es ir a nuestro manual de instrucciones, a la Biblia, porque allí está todo lo que nosotros necesitamos saber. Y en el libro de los Hechos, capítulo 27 y versículo 34, el Señor nos dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Esto quiere decir que hay una manera de comer que da salud, pero hay una manera de comer que no solo nos da salud, sino que además nos resta la salud que nosotros mismos teníamos. Si seguimos investigando, porque eso es lo que vamos a hacer, investigar, guiados por el Espíritu Santo, llegamos, por ejemplo, a libros inspirados que fueron escritos hace más de 150 años por una mujer, una humilde mujer que con solo 2 años y medio de educación primaria fue capaz de escribir más de 100,000 páginas llenas de conocimiento divino. Esta señora se llamó Elena G. de White. Fue una mujer cristiana entregada a Dios. Y el Señor la utilizó para traernos a nosotros, a los cristianos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de la humanidad y a toda la humanidad en general, un conocimiento que debemos nosotros tener muy presente. Uno de los libros que ella escribió se llama Consejos sobre el régimen alimenticio. Y yo les invito a leerlo porque este libro realmente es una joya desde la primera página hasta la última. Pues bien,
con respecto a la combinación de los alimentos y teniendo en cuenta el ruego que el Señor nos hace de que comamos por nuestra salud, resulta que en la página 130 podemos descubrir lo siguiente. Ella dice: el conocimiento relativo a la debida combinación de los alimentos es de gran valor y ha de ser recibido como sabiduría de Dios. Y dice más: las combinaciones impropias de alimentos crean perturbaciones. Se inicia la fermentación. Esto es un tema que es fruto de la traducción, que después vamos a matizar, porque estos libros fueron escritos originalmente en inglés. No, el problema no es la fermentación, sino la mala fermentación. Y continúa diciendo: la sangre queda contaminada y el cerebro se confunde, porque somos un ser tripartito. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que nos afecta a nivel físico también nos va a afectar a nivel mental y a nivel espiritual. Por lo tanto, no solo debemos comer los mejores alimentos para hacernos eco del llamamiento del Señor de que comamos por nuestra salud, sino que debemos aprender a combinar bien los alimentos para que ellos realmente puedan ser de provecho para nuestro sistema. Y como forma de introducción, porque este tema es sumamente importante, porque tiene una relación directa con la vida, yo quiero, por favor, que ustedes observen detenidamente esta diapositiva. Fíjense que se crea como una ley de acción y reacción. Es como la ley de causa y efecto. El alimento incorrecto o mal combinado, aunque sea correcto, trae consigo un mayor trabajo en la digestión. Esto trae como consecuencias que aumenta la temperatura del aparato digestivo, o sea, de nuestras entrañas, de nuestro interior. Nuestro cuerpo debe trabajar a una temperatura interna de aproximadamente 37 grados centígrados, que es lo mismo que decir 98,6 grados Fahrenheit. Pues cuando yo como de manera incorrecta, el estómago, el aparato digestivo tiene que trabajar más y el trabajo engendra calor. Ese calor trae consigo que la temperatura térmica, digamos, idónea de nuestro sistema se descompense. ¿Y saben ustedes qué trae esto como consecuencias? Pues que el alimento, en vez de fermentarse a un nivel normal, echando mano de todas las bacterias buenas que nos cohabitan, lo que hace es que se sobrefermenta, empieza a caer en un estado de putrefacción. Esta putrefacción hace que la sangre se torne impura, porque la sangre se alimenta no solo del oxígeno y del agua, sino de los nutrientes que le llegan a través de los alimentos, y como resultado se inflaman los tejidos. Casi todas las enfermedades a día de hoy son enfermedades inflamatorias, y aunque la salud es multifactorial, esa inflamación es debida sobre todo a la mala alimentación, a la elección de alimentos incorrectos y a la mala combinación de estos alimentos. Por supuesto, la enfermedad es la consecuencia lógica de esta situación. Si fuésemos a resumir esta diapositiva, podemos ver que en la página izquierda he puesto lo siguiente: sangre ácida, porque eso es lo que hace una sangre impura, es una sangre ácida. Una sangre ácida es una sangre inflamada, una sangre que está impurificada. Pues eso trae consigo que el cuerpo se acidifique y la consecuencia lógica es la enfermedad. La sangre no alcalina, sino ligeramente alcalina, que es nuestro punto ideal, trae consigo un cuerpo alcalino que es igual a salud. Todos los enfermos, sin excepción, tienen tanto la circulación como la composición de la sangre alterada, sobre todo debido a la mala alimentación, que se basa en la elección de malos alimentos y en la combinación incorrecta de dichos alimentos. Pero vamos a continuar. Yo les decía que he estado investigando profundamente con respecto a este tema, y mientras más investigaba, más confundida me he sentido. Pues fíjense que hice lo que tenía que haber hecho desde el principio. Comencé a orar y le pedí al Señor que fuese Él quien me mostrara la verdad con respecto a la debida combinación de los alimentos, porque habían cosas que sencillamente en mi mente no cuadraban. Y entendí lo siguiente: que Dios es el mejor nutricionista
del mundo. Y la Biblia, el mayor libro de medicina y de nutrición que jamás se haya escrito. Por lo tanto, era allí a nuestro manual de instrucciones donde yo tenía que acudir para poder encontrar una solución, una respuesta realmente bíblica a este dilema de la combinación de los alimentos. Pues bien, abrí mi Biblia y la abrí por el principio, por el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Y allí me encontré con unos versículos que son claves, cuando hablamos de nutrición correcta. Génesis 1, 29 y 30, Génesis 2, 9 y también Génesis 3, 18. Resulta que en Génesis 1, 29 y 30, el Señor, después de haber creado a la primera pareja, Adán y Eva, les mostró qué tipo de alimentos, qué tipo de hábitos alimenticios ellos debían mantener para mantenerse con una vitalidad que fuese, digamos, o que se correspondiera con lo que él quería. Resulta que en Génesis 1:29 él asigna no solo el alimento a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, sino también a todas las bestias, a todos los animales que estaban cohabitando con nosotros este planeta. Le dijo él a la primera pareja en Génesis 1, 29 y 30. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vamos a hacer una pausa. A la primera pareja le fue asignada toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Y a los animales, a las bestias que habitaban con nosotros este planeta, pues le asignó en un principio toda planta verde. Las plantas verdes no son más que los que nosotros conocemos como hortalizas o verduras. Esto quiere decir que según la Biblia, las hortalizas y la verdura no formaban parte de Génesis, no formaban parte de la alimentación que el Señor asignó a Adán y a Eva en Génesis 1:29. Pero la primera pareja no solo se alimentaba de Génesis 1:29, sino también de Génesis 2:9. Fíjense lo que dice este versículo. Y Jehová Dios hizo crecer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el jardín del Edén el Señor puso dos árboles, unos de ellos, dos árboles, digamos, muy importantes. Uno de ellos era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol ellos no debían comer, o sea, la primera pareja no debía comer de ese árbol, pero también estaba un árbol que es el que nosotros hemos conocido como el árbol de la vida. Pues fíjense que de ese árbol de la vida no solo ellos debían, sino que tenían que comer. ¿Saben ustedes por qué? Pues porque este árbol le iba a proporcionar los elementos que ellos necesitaban para poder mantener su condición de inmortalidad. Fue así como el Señor los constituyó. Lamentablemente, todos sabemos la historia y la primera pareja pecó como consecuencia del uso de su libertad de elegir y de haberse apartado de los mandamientos de Dios y de haber comido del fruto prohibido, pues ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Cuando ellos son expulsados del jardín del Edén, por supuesto, son privados de la bendición que representaba poder comer del árbol de la vida. Nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo para podernos imaginar hasta qué punto la primera pareja, después de haber pecado y después de haber tomado conocimiento de las consecuencias que iba a traer sobre su vida el haber desobedecido al Creador, pues es lógico concluir que ellos se llenaron de temor, de miedo, que su cuerpo se acidificó del estrés que esa situación le creó. Imagínense ustedes la angustia, o sea, todo lo que ellos vivieron como consecuencia de la transgresión. ¿Qué pasó con esto?
Pues vamos a leer primero este pensamiento que quedó también registrado en El conflicto inminente. Es un libro inspirado que escribió también la mensajera y sierva del Señor, Elena G. de White, con respecto a esto. Miren lo que ella dice. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Él decidió, junto con su esposa, desobedecer a Dios y fue privado de la bendición que representaba beneficiarse de los frutos de este árbol. Ya les digo que eso les trajo carencia, pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Es un Dios profundamente misericordioso. Y en aquel momento, movido, supongo yo, que por el amor que profesa Dios hacia los seres humanos, el Señor hizo un trueque. Les dijo, bueno, vale, ustedes no van a poder seguir comiendo de los frutos del árbol de la vida, porque eso es para perpetuar su vida y sencillamente ustedes no pueden ser personas ahora inmortales después de haber pecado. Van a salir de aquí, van a salir del jardín del Edén, pero a cambio yo les voy a dar Génesis 3:18. Génesis 3:18 son esas plantas del campo, son esas plantas verdes que en un principio solo Dios había asignado únicamente para las bestias. ¿Saben qué pasó con esto? Como nosotros en realidad no fuimos hechos para comer las plantas del campo, tuvimos que crearnos un estómago extracorpóreo para poder digerir la celulosa que tienen las plantas del campo. La celulosa es un elemento que forman parte de los productos vegetales, pero las plantas del campo tienen muchísima celulosa y nuestro aparato digestivo no la puede, digerir. Por eso es que nosotros necesitamos, por ejemplo, cocinar un boniato, cocinar una papa. No nos los podemos comer así, no nos sienta bien porque tiene demasiada celulosa. Los animales sí, pero nosotros no. Tenemos que echar mano de ese estómago extracorpóreo que Dios nos dio, que no es más que la cocina, o sea, el fuego, para poder hacer esos alimentos y los nutrientes que en ellos están contenidos más asequibles a nuestra vida. Pero vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto aquí, de esos 2 versículos o 3 versículos en los que se asignan los alimentos en esa primera etapa de la historia de la humanidad. Todo árbol en el que hay fruto son las frutas y las oleaginosas, las semillas oleaginosas. Toda planta que da semillas son los cereales y las legumbres. Eso forma parte de Génesis 1:29. Las plantas del campo, de las cuales forman parte Génesis 3:18, son las verduras u hortalizas. Las verduras u hortalizas que de ellas nos podemos aprovechar, por ejemplo, de las hojas, de los tallos, nos podemos aprovechar de las raíces. Hay muchas partes de estas plantas que nosotros podemos comer y que debemos comer, pero debidamente elaboradas, porque recordemos que no fuimos hechos en un principio para eso. Les quiero comentar en estos momentos, porque hoy estamos hablando de la combinación de los alimentos, pero todo este background bíblico lo necesitamos tener para poder comprender este tema a cabalidad. En mi libro Origen y Curación de la Enfermedad compartí algo que les quiero compartir ahora. Cuando Dios le dio el menú a la primera pareja antes del pecado, les indicó una dieta a base de frutas, semillas, leguminosas y cereales. Pero después de la caída, le añadió lo que en un principio le había dado a los animales, las plantas del campo. Fíjense que, la pregunta es, ¿por qué razón? Y aquí, perdón, que hay un error, dentro del paréntesis debería decir Génesis 3:18, no Génesis 1:29, las plantas del campo. ¿Por qué razón? Pues porque después de la caída y debido a la desconexión con Dios, el cuerpo de la primera pareja dejó de ser perfectamente alcalino debido al estrés que el pecado les produjo. Ese estrés en su organismo desencadenó un ambiente ácido dentro de sus cuerpos. Mientras más lejos está una persona de Dios, más estresado está su organismo, más contracturados sus músculos, más angustia y ansiedad vive y más acidez se genera en su organismo debido a la tensión que esa persona tiene. En su inmensa misericordia, el Creador les dio lo único que podía mitigar la acidez generada. Ya sabemos que la acidez es base de montones de enfermedades.
las plantas del campo, que son un elemento que impulsa reacciones metabólicas alcalinas dentro de nuestro organismo. De esa manera se podía amortiguar en alguna medida, el mal que se había originado. Esa orientación deja una clara lección para nosotros. Para evitar daños significativos en el cuerpo, tengo que comer alimentos alcalinos o que generen reacciones metabólicas alcalinas dentro de mi organismo mayoritariamente. Tenemos dos versículos, Génesis 1:29 y Génesis 3:18. Incluyen 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas. Eso es lo que el Señor dejó para nuestro sostenimiento. Después de haber hecho esta introducción, vamos a entrar ahora de a lleno en el tema de la combinación de alimentos. Y vamos a entrar en este tema porque es que hay mucha confusión. Cuando vamos a hablar de los alimentos correctos y miramos lo que se nos ofrece a nuestro alrededor, nos damos cuenta que en cuanto a trofología, que es como se llama la ciencia que combina los alimentos, hay montones de teorías. Pues bien, yo me fui a una fuente que para mí es de mucha bendición. Confío en esta fuente. Y es el doctor Roger de Pamplona Roger, que es un cirujano, gastroenterólogo, que ha escrito montones de libros que han sido publicados por nuestras editoriales de la iglesia y además han sido traducidos a montones de idiomas. En una entrevista que le hicieron que se llama ¿Es cierta la trofología? Recordemos que trofología es la ciencia que tiene que ver con la combinación de los alimentos. Miren ustedes lo que él dijo y a mí me dio una alegría tremenda dar con esta entrevista, que de ella le voy a compartir algunas porciones porque pudo aclarar mi confusión, o sea, a las conclusiones a las que Dios me había llevado. Llegué o pude reafirmar o confirmar esas conclusiones cuando escuché esta conferencia, porque al final estábamos pensando lo mismo. Dice el doctor Pamplona: el Señor ha hecho que tengamos que comer una variedad de alimentos. Forzosamente tenemos que combinar alimentos. No podemos vivir de un solo alimento. El único alimento completo que permite sustentar la vida es la leche para el lactante, la leche materna. Todos los demás alimentos forzosamente deben ser combinados. Y el Señor no lo ha hecho tan difícil. Los creyentes sabemos que Dios quiere nuestro bienestar y nuestra felicidad. No nos va a complicar tanto la vida como para crear tantas incompatibilidades y tantas dificultades en la combinación de los alimentos. Los alimentos vegetales, y esto es clave, si son sanos, combinan todos. Voy a repetir, los alimentos vegetales, si son sanos, combinan todos. Antes yo no lo creía. A día de hoy, y después de haber leído esos versículos bíblicos que le han dado introducción a nuestros temas, estoy completamente convencida de que es así. Él dice además, claro, cada estómago es un mundo y esto es clave. Y cada cual tiene que conocer su propio aparato digestivo y comer lo que sabe que le sienta bien. Hay alimentos que por alguna razón a unas personas no les sientan bien, aún siendo sanos. Pues bueno, eso es algo particular y personal. Pero como norma general, nosotros decimos que todo lo que es sano combina. Si algo no combina, es porque no es sano. Entonces, no hay que preocuparse de las compatibilidades de una forma especial. Hay que observarse, eso sí, la reacción que cada uno tiene en el estómago. La mayor parte de esas prohibiciones están basadas sobre creencias falsas y desconocimiento de la fisiología y de la nutrición humana. Se refiere, por ejemplo, a preguntas como: ¿se pueden mezclar frutas dulces, frutas ácidas y frutas semiácidas? ¿Se pueden mezclar frutas con verduras? ¿Puedo comer cereales con frutas? ¿Puedo mezclar semillas oleaginosas, frutas y cereales? Todos esos son alimentos buenos. Y la respuesta positiva o negativa depende de un solo condicionante. Depende de la tolerancia que tenga su organismo a esta mezcla en particular. Por eso él dice, hay que observarse, hay que ver de qué manera su cuerpo es capaz de asimilar
esa combinación de alimentos que usted está haciendo. Pero vamos a seguir porque aquí tenemos muchísima luz. Dice además, le preguntan en la misma entrevista y él sigue diciendo, pues hay muchas teorías sobre las combinaciones de alimentos que lo único que hacen es hacer muy difícil la vida de la gente al punto de que casi hace falta una computadora para saber qué puedo comer. Miren, yo les confieso que en algún momento he visto tablas de combinaciones de alimentos y yo he dicho, no es posible que Dios haya creado esto para nosotros. Es que yo que me paso la vida estudiando estos temas, hasta para mí es abrumador, no puedo aceptar la idea de que el Señor, ante lo que es bueno que Él mismo nos dio, nos haya puesto tantas restricciones. Sigue diciendo además este doctor, si como una naranja, según se suele decir, no puedo comer luego una harina. Él pone estos ejemplos de las cosas como nos las han puesto de difíciles, porque el enemigo es experto en tratar de desanimarnos, en confundir nuestro intelecto. Él dice, mir incompatibilidades. Yo creo que son artificiales, creo que no tienen fundamento fisiológico alguno. En el estómago, desde luego, hay una acidez muy superior a la de cualquier cítrico. Así que, si puedo comer un cereal y llega a la acidez del estómago, ¿por qué no puedo comer el cereal con la naranja, que no le añade prácticamente ningún grado de acidez a la que ya existe de por sí en el estómago? No tiene fundamento científico, ni tampoco lógico. La mayoría de estas incompatibilidades, dice el doctor Pamplona, artificiales, lo único que hacen es complicarle la vida al que quiere llevar una dieta saludable, al vegetariano y también al vegano, y crearles una preocupación innecesaria. Y añado más, lo único que hacen todas estas incompatibilidades que nos suelen vender, que nos suelen enseñar en montones de vídeos o en montones de escritos que están en internet, lo único que hacen muchas veces, además de complicarnos la vida, es privarnos de alimentos que podrían ser beneficiosos para nosotros. Fíjense que dice el doctor Pamplona en esa misma entrevista lo siguiente, con respecto a si es conveniente o no mezclar frutas dulces, frutas ácidas, frutas semiácidas. Dice, no existe una fruta sin ácido. No existe una sola fruta en este planeta que no tenga ácido. Todas las frutas tienen ácidos, ya sea ácido cítrico, ácido málico, ácido salicílico. Esos ácidos ayudan a absorber mejor el hierro y protegen contra los cálculos de riñón, por ponerles solo un ejemplo. Los ácidos de la fruta son necesarios, nos explica él. Así que algunos que dicen que no se puede comer frutas ácidas con dulces, deben saber que la fruta tiene todo, tiene ácido y tiene dulce. ¿Por qué? Pues porque así las hizo Dios. O sea, una fruta tiene dentro de su composición un cierto grado de dulzor y un cierto grado de acidez. No hay una sola fruta que no tenga ácidos. Por lo tanto, es ilógico decir que no debemos mezclar frutas ácidas con frutas semiácidas, porque al final todas tienen ácidos y esos ácidos son beneficiosos para nuestro cuerpo. Eso sí, usted debe mezclarlas siempre y cuando su organismo acepte, tolere, disfrute, asimile de dicha mezcla. Si no, entonces no lo debe usar. Pero no porque sea una norma, un mandamiento, es decir, no podemos utilizar tal cosa con tal cosa, porque eso lo único que va a hacer es privarle a usted de una serie de alimentos cuya combinación pueden ser perfectamente aceptables para su cuerpo. Y fíjense que con respecto a la mezcla de frutas, yo he tenido una experiencia particular que fue la que hizo que se me vinieran por tierra los esquemas mentales que yo tenía antes de haber descubierto estas verdades, antes de que Dios haya tenido bien mostrarme toda esta información. Resulta que yo soy de comida bien sencilla. Yo como cosas muy simples, no soy de preparar mucho. Si me voy a hacer, por ejemplo, un yogur vegano, cojo unos marañones, unos anacardos, le echo un poquito de leche de avena, le echo un poquito de fresas y de uvas moradas, y todo eso lo mezclo y un poquito de limón y a mí me sienta de maravilla. Cuando voy a hacer un smoothie o un batido, prefiero mezclar 1, 2, 3 frutas, cuando más. Bien sencillo. Pero mi esposo no es así. Mi esposo se va a hacer
un smoothie, o sea, un batido, y mezcla montones de cosas en el mismo batido, incluyendo melones, que se suele decir que se deben comer solos. Pues bien, a mi esposo le sientan de maravilla y yo pensé, cuando yo le comentaba a él sobre la combinación de alimentos, que si no debes mezclar tal cosa con tal cosa, él me dijo, pero si a mí me sientan bien, o sea, yo estoy perfectamente bien, ¿por qué debo dejar de comerlas? Y ahí fue donde yo pensé, aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, resulta que esa mezcla a él le sienta bien, pero a mí no, a mí me llena de gases. Eso no quiere decir que la mezcla en sí sea mala, sino que su organismo la tolera y la acepta y el mío no. Pero yo no puedo ahora hacer digamos, una regla general con respecto a que no mezcles tal fruta con tal fruta porque a mí no me sienta bien. Porque entonces voy a estar privando a personas como mi esposo de comer aquello que para su organismo es de bendición. Con respecto a las frutas, y estamos hablando en estos momentos de si las frutas ácidas, semiácidas y dulces se deben o no mezclar, y les estoy comentando, como les dije desde el principio, mi criterio, cada persona puede tener su opinión. En mi libro, 50 recetas de desayunos veganos para chuparse los dedos, que acaba de salir recientemente al aire, escribí como sigue. Las frutas son el alimento de los alimentos, el alimento por preferencia, el que más fácil se digiere y menos energía vital hace gastar al cuerpo. Por lo tanto, comenzar el día con un buen bol de frutas es la mejor forma de empezarlo. Usted puede mezclar las frutas de su preferencia, no más de 3 o 4, siempre y cuando usted note que esas mezclas le sientan bien. También puede elegir comer solo un tipo de ellas. Se deben tomar cantidades adecuadas a fin de quedar saciado lo suficiente. Cabe mencionar que la conveniencia o no de mezclar diferentes tipos de frutas, o sea, dulces, semiácidas o ácidas, depende de la tolerancia de cada organismo en particular. No se pueden hacer reglas generales al respecto. Quizás lo que es bueno para mí no lo es para mi vecina, porque cada cuerpo es un mundo y cada metabolismo es diferente. Eso sí, mientras menos mezcla, mejor. Y aquí hay una regla general que todos deberíamos tener en cuenta. Mientras más sencilla sea la alimentación, más fácil será la digestión, más efectiva la asimilación y más completa la eliminación. Y, a fin de cuentas, ese es el objetivo de la nutrición. A la luz de esta información es fácil entender por qué, de acuerdo con el criterio de muchos entendidos, no se puede estar sano si no se come al menos 1 libra de fruta fresca al día. Y esa fruta usted la debe comer en cantidades adecuadas. Siempre la fruta, siempre que se pueda, debe ser orgánica. Si no es orgánica, usted debe pelarla en el caso que se pueda, por ejemplo, una manzana, a fin de quitarle la mayor toxicidad posible. Usted debe comer frutas y las puede mezclar de acuerdo a la tolerancia que tenga su cuerpo a dicha mezcla. Hemos hablado hasta aquí, estamos comentando hoy acerca de la combinación de alimentos y hemos, digamos, profundizado un poquito con respecto a la conveniencia o no de mezclar los diferentes tipos de frutas que los hombres han catalogado. ¿Qué podemos decir con respecto a la conveniencia o la inconveniencia de mezclar en una misma comida frutas y verduras? Recordemos, cuando estuvimos viendo la introducción de este tema, vimos que en los versículos Génesis 1:29 se habla y Génesis 3:18 se habla de 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Las verduras fueron dadas al hombre como un plan B, no formaban parte de los alimentos que se nos asignaron en Génesis 1:29. Eso vino después de que el hombre cae, cuando se le añaden las plantas del campo. Y dijimos también que el hombre se ha tenido que inventar un estómago extracorpóreo para poder asimilar de la mejor manera la cantidad tan grande de celulosa que tienen las verduras. Si vamos a tener eso en cuenta, es lógico pensar que, dado que el pecado ha entrado en el mundo, que los organismos de las personas están más débiles, pues hay personas a las que combinar frutas y verduras, teniendo en cuenta que pertenecen a 2 versículos diferentes, sencillamente no les sientan bien. Pero tampoco de eso se puede hacer un mandamiento general. Miren lo que dice este pensamiento, que fue extraído también del libro inspirado Consejos sobre
régimen alimenticio escrito por Elena G. de White y que nos dice con respecto a la combinación de frutas y verduras lo siguiente. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil, y noten ustedes que acabo de subrayar personas de digestión débil, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el estado mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en la otra. Este es el consejo que se nos ha dado, porque las personas de digestión débil no pueden asimilar esta combinación. Pero esto no es un mandamiento general. Aquí dice bien claro, personas de digestión débil. Pero hay personas que no tienen digestión débil y que pueden mezclar, a lo mejor en una ensalada variada, poner unos trozos de piña o unos trozos de manzana que son sumamente digestivos y le sientan bien. Si estas personas tienen una digestión fuerte y no débil, no tienen por qué privarse de esa combinación. Ahora, los que tienen debilidad en cuanto al funcionamiento de su aparato digestivo deben comer la alimentación lo más sencilla posible. Pero de ahí a hacer una norma general que diga que no se puede mezclar frutas y verduras, hay una gran diferencia. Fíjense que cuando, debido al estilo de vida correcto, la persona ha ganado en vitalidad y ha recuperado su poder digestivo, entonces lo que antes le sentaba mal a su organismo comienza a recibirlo bien. Es decir, usted podría haber tenido, por ejemplo, problemas digestivos y podría esto haber traído como consecuencia que la mezcla de frutas y verduras a usted no le haya sentado bien, pero empezó a adoptar un estilo de vida sano, su estómago, su aparato digestivo se empezó a recuperar, su fuerza vital empezó a aumentar y a lo mejor ahora usted se come, como está viendo en esta fotografía, un plato así que está mezclando unos trozos de manzana con unas lentejas, incluso tiene unas rodajas de naranja y a usted le puede sentar bien. Bueno, pues si le sienta bien, no tiene por qué privarse de ello. Porque el versículo bien claro, este pensamiento bien claro dice que a los que le hace daño son a las personas de digestión débil, no a todo el mundo. Y no todo el mundo, gracias a Dios, tiene la digestión débil. Vamos a continuar con esto de la mezcla de frutas y verduras. ¿Qué más podemos decir? Pues en el mismo libro inspirado, Consejos sobre el régimen alimenticio, y teniendo en cuenta que se está hablando en ese momento a las personas que tienen digestión débil, también la mensajera del Señor, Elena G. de White, comentó: las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez en el estómago a esas personas. De esto resulta impureza en la sangre y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. Y añade, quisiéramos recomendar especialmente la fruta como agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. Personalmente, a mí no me apetece comer frutas después de haber comido mi comida. No me apetece, es que yo les decía al principio de la presentación, hay una norma por la cual debe llevarse todo este tema de la combinación de alimentos, que es el sentido común. El sentido común a mí me lleva a concluir que después de haberme comido, por ejemplo, unos espaguetis, pues no viene bien comerse un mango, pero eso es lo que me dice mi sentido común. A mí no me apetece comérmelo así. A lo mejor usted sí y le sienta bien. Yo no le voy a decir a usted que no se lo coma, porque a lo mejor su sentido común le lleva por otro camino. Lo que sí no puedo hacer es hacer una regla general en cuanto más. Fíjense para que usted vea hasta qué punto hay confusión con respecto al tema de mezclar frutas y verduras en una misma comida. Miren ustedes detenidamente esta diapositiva. Esta diapositiva muestra las diferentes partes que puede tener una planta: flor, frutos, raíces, tallo, tronco, ramas y hojas. Pues bien, hay una marcada diferencia entre frutas y verduras. Y eso tiene una relación directa con la combinación de los alimentos. Fíjense ustedes qué cosas son frutas y qué cosas son verduras, para que puedan entender hasta qué punto es irracional decirle a las personas que no pueden mezclar frutas y verduras de manera general. Conocer la diferencia entre frutas y verduras es bastante sencillo. Si es una raíz, y observen ustedes la fotografía que le he puesto para que vean dónde está ubicado cada parte que le voy a mencionar. Si es una raíz,
un tallo, una rama, una flor o una hoja son verduras. Todo lo demás son frutas. ¿Saben qué cosas son las frutas? Todo lo que tiene semilla. Nos dice el doctor Roger de Pamplona. Todas las frutas vienen de una flor. Las frutas no son la flor, sino que vienen de una flor. Sin flor no hay frutas. Cada fruta es el resultado de una flor fecundada y madurada. Yo, por ejemplo, ahora tengo sembrado en mi huerta, tengo calabaza y tengo pepinos. Y justo ahorita, y tengo berenjena. Justo ahorita yo estaba mirando que están floreciendo. Ahora, esa florecita, cuando ella se caiga, cuando venga la abeja, haga su trabajo y todo lo que hay que hacer, de ahí va a salir el fruto, porque todas las frutas vienen de la flor. No son la flor, pero vienen de la flor. Y teniendo en cuenta lo que este diagrama me está mostrando, resulta que todo lo que no sea raíz, tallo, rama, flor u hoja, entonces es fruta. Y aquí viene la sorpresa, y la sorpresa viene en forma de un cómics que le acabo de traer porque me parece que es sumamente explícito lo que aquí se muestra. Este diagrama que lo que hace es mostrar la diferencia entre frutas y verduras, e insisto en que les estoy mostrando esto para que vean hasta qué punto es irracional, decirles a las personas que no pueden mezclar frutas y verduras en una misma comida, a aquellos que no tienen problemas digestivos. Miren lo que aquí se nos dice. ¿Saben cuál es la diferencia entre frutas y verduras? Las personas suelen decir, pues claro, las frutas son dulces. Pues aunque muchos creen esto, la botánica tiene la respuesta. Y esa no es la respuesta. De hecho, es muy sencillo, nos dice el diagrama. Las frutas siempre tienen semillas y las verduras no. Entonces nos preguntamos, ¿pero entonces esto significa qué? Pues sí, botánicamente hablando, el pimiento, ya sea el picante o el dulce, el aguacate, el tomate, el pepino, las calabazas, las berenjenas, todo eso está clasificado como fruto, que dependiendo del idioma, en inglés solo se dice fruit, que son las frutas, y en ellas están todas estas categorías. En español se suele decir fruta o fruto, pero al final es lo mismo. Las comemos como verduras, todas estas que le he mencionado, el aguacate, el tomate, el pepino, pero botánicamente, el limón también, pero botánicamente son frutas o frutos, que al fin y al cabo es lo mismo porque vienen de una flor. O sea, en este planeta, yo creo que todo el mundo se ha comido una ensalada de lechuga, pepino y tomate. Pues entonces estamos mezclando, según lo que se nos suelen decir, más los alimentos, porque estamos mezclando la lechuga, que es una verdura, con el tomate, el pepino y aderezándolo con limón, que son frutas. ¿Tiene sentido a estas alturas de la historia de la humanidad decirle a las personas que no pueden comer esa mezcla? Pero si eso es algo que desde siempre se ha comido y es absolutamente sano para el organismo, porque como bien decía el doctor Roger de Pamplona, si es sano, combina. Si no combina, es porque es sano. Dentro de un momentito vamos a ver lo que de verdad no combina. Si no combina, es porque no es sano. Pero resulta que estos dos grupos que yo les he hablado ahora, de alimentos que forman parte de las ensaladas que tradicionalmente se comen en el mundo entero, están agrupando en un mismo plato fruta y también verdura. Con respecto a esto, el doctor Roger de Pamplona, Roger nos dice: las frutas no son incompatibles con las verduras, porque muchas hortalizas llamadas verduras en realidad son frutas, como ya hemos visto. Botánicamente hablando, son frutas o frutos, da igual que sea un tomate o una manzana. Combinan perfectamente con la lechuga. Llevamos toda la vida comiendo ensaladas de verdura, sea lechuga o apio o canónigo, que son hojas, con tomate, que es una fruta. En todo el mundo se come ensalada con tomate y con aceitunas y con aguacate, y a nadie le sienta mal. Y son frutas, en realidad, botánicamente hablando, que tradicionalmente se han mezclado con verduras. No es
dice además, no es incompatible la verdura con la fruta, pero hay algún matiz que luego veremos. Y los matices que él dice que luego veremos son los que les comenté hace un ratito que nos expresaba la hermana Elena G. de Way en el libro Inspirado, Consejos sobre régimen alimenticio, que las personas que tienen un sistema digestivo débil, una digestión debilitada, no deben hacer estas combinaciones, pero yo no debo ponerla como un mandamiento, como una norma general. Él continúa diciendo, ahora, en el exceso de frutas y verduras en la misma comida, especialmente si son frutas jugosas y verduras ricas en fibra, sí que puede ser lento de digerir. Ese exceso es mucha fibra y puede enlentecer un poco la digestión. Esta teórica incompatibilidad de frutas y verduras no tiene ningún fundamento científico en la trofología, que es la ciencia de la combinación de los alimentos. Se han hecho demasiadas teorías y se han puesto demasiadas restricciones que hacen que se vuelva difícil seguir una dieta sana, porque tienen que aprenderse montones de cosas que si combina esto con aquello, no, Dios no lo hizo tan difícil. Dios es un Dios de amor. Él continúa diciendo, lo que hay que hacer es examinar la tolerancia individual. No puede ser tan difícil combinar los alimentos. Si lo fuera, el creador nos lo habría puesto difícil, porque si necesitamos consultar la tabla de compatibilidades o un ordenador para ver si puedo comer esto con lo otro, imagínense qué tarea. Yo me resisto a creerlo y yo también. Realmente hay personas que no digieren bien ciertos alimentos por sensibilidad, por alergia o por intolerancia, pero en general todo lo que es sano combina. Y si no es sano, ya no combina. Y no combina porque no es sano. Es por eso que no combina. A mí me ha dado una paz de alma tener acceso a este tipo de información, porque yo al final no soy médico, yo no soy nutrióloga, yo solo de manera autodidacta, con muchísima oración, me he puesto en manos del Señor para que sea Él quien me instruya con la verdadera medicina científica, con el verdadero conocimiento que viene de Él. Pero es muy gratificante comprobar que una persona de una formación tan amplia como es el caso del doctor Roger de Pamplona haya llegado a la misma conclusión a la que he llegado yo. Esas tablas inmensas que yo veo por internet por todas partes y que se comparten, y a veces alguna que otra me ponen en mis páginas, de que si tal fruta con tal fruta no, de que si los cereales con esto no, de que si verduras y esto... es que es estresante, o sea, no nos vamos a morir de las malas combinaciones, nos vamos a morir del estrés que nos causa aprendernos esas tablas inmensas que al final no tienen ningún fundamento. Fíjense, con respecto a las frutas, yo también les quiero comentar que, por ejemplo, las manzanas, los aguacates, los limones, los tomates, se han considerado frutas neutras, lo cual quiere decir que lo mismo se pueden mezclar con frutas que con verduras, porque la digestión de unas no interfieren en la digestión de otras. Aunque se creara un poco de fermentación, nuestro cuerpo ha sido creado de tal manera que puede asumir la acidez que se desprende de esa fermentación. Que ya les digo, todos los alimentos necesitan un nivel X, un nivel saludable de fermentación en nuestro sistema para que puedan digerirse los nutrientes, para que nuestro cuerpo los pueda asimilar. Si nosotros, si lo que nosotros comemos pasara directamente a la sangre, aún siendo bueno, por ejemplo, un trozo de manzana, como la que ustedes están viendo ahora mismo en la pantalla, literalmente nos intoxicaríamos, porque esos alimentos tienen que pasar por un proceso fermentativo saludable para que mi cuerpo se pueda beneficiar de los nutrientes. Por lo tanto, decir que esas combinaciones crean fermentación es una mala manera de expresarse, porque la fermentación forma parte saludable del proceso de digestión. Lo malo es la sobrefermentación que causa no solo la mala elección de alimentos, sino la mala combinación entre ellos, e incluso la putrefacción, que es la consecuencia de comer sobre todo alimentos o mal llamados alimentos, porque son comestibles de origen animal. Pero la fermentación forma parte saludable del proceso de digestión. Perdón, del proceso de digestión.
Fíjense también aquí el doctor Roger de Pamplona Roger, en esa misma entrevista, con respecto, vamos a pasar ahora a otro punto, a la conveniencia o no de mezclar semillas y frutas, incluso cereales. Fíjense lo que él ha dicho. He escuchado que he escuchado que algunos recomiendan no comer semillas y frutas o cereales y frutas juntos, y me parece un extremo antinutritivo, porque Dios dio como alimento ideal para el ser humano las semillas y las frutas. Todos ellos forman parte de Génesis 1:29, como vimos al principio de la presentación. Forzosamente tienen que ser compatibles o Dios se hubiera equivocado en su dieta original. Sabemos que un pan bien cocido, bien leudado, combina perfectamente con una fruta, sea una manzana o incluso una fruta ácida. Combina perfectamente. No hay ningún problema nutritivo. Al contrario, los ácidos orgánicos de la fruta, sea el ácido ascórbico, la vitamina C o el ácido cítrico o el ácido málico de la manzana, los ácidos orgánicos de las frutas mejoran la absorción del hierro del cereal, de manera que se multiplica por 2 y hasta por 3 la tasa de absorción del hierro del cereal, que es rico en hierro, pero que no se absorbe bien, pero que cuando se come con un cítrico mejora la absorción de ese hierro del cereal. Él dice además, de manera que combinan perfectamente. Por muchas otras razones también, semillas, cereales y frutas, sean ácidas o no sean ácidas, todas las frutas, como es decir ahorita, de hecho son ácidas, por definición todas las frutas tienen un cierto grado de acidez, combinan perfectamente. Semillas y frutas es un alimento además ideal. Es lo que constituye en algunos lugares, en muchos lugares, el destete para los lactantes. El destete para los lactantes se realiza con semillas y con frutas, porque es lo que mejor tolera el ser humano y es para lo que estamos hechos. Así que decir que no se pueden comer cereales y frutas juntas, pues es un atentado contra la nutrición y contra la enseñanza bíblica de la alimentación, porque va en contra de lo que dice Génesis 1:29, y esos grupos de alimentos están todos incluidos en el mismo versículo. Él dice además a esto que hemos comentado. Le preguntan, ¿son incompatibles las frutas con los cereales? Y él dice, no, y este es un dato importante, porque la orden para las primeras criaturas fue comer de toda planta que da semilla que está sobre la tierra y de todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Dios nos dijo en la Biblia, Dios no dijo en la Biblia, coman en una comida frutas y en otras cereales, no es compatible. Lo dice junto, lo dice en un mismo versículo. La acidez de la fruta no impide la digestión de los carbohidratos, los ácidos de la fruta mejoran la absorción de hierro de los cereales y las vitaminas de ambos se complementan, porque las frutas tienen vitamina A y C fundamentalmente y los cereales B y E, y cuando se comen juntos, pues todos ellos nos benefician muchísimo nutricionalmente. Fíjense cuántas cosas estamos descubriendo hoy. Y vamos a volver a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones. Y cuando llegamos al libro de Ezequiel, allá por los tiempos del Antiguo Testamento, nos encontramos con un versículo clave que tiene una relación directa con el tema de la combinación de los alimentos que estamos viendo hoy. Ezequiel 4:9. El Señor ahí creó lo que a día de hoy se conoce como el pan de Ezequiel. Y ese pan, que es altamente nutritivo, lo que hace es mezclar cereales y legumbres en una misma preparación. Y se obtiene un pan con una riqueza a nivel de proteína, a nivel de carbohidratos, sencillamente grandísima. Fíjense lo que él le dijo, lo que dice aquí Ezequiel. Y tú tomas para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. O sea, el Señor aquí está mandando a mezclar una serie de alimentos que iban a ser de muchísima bendición, o sea, nutricionalmente hablando, porque hasta el día de hoy, ya les digo, personalmente suelo comprar el pan de Ezequiel, que creo que esa fórmula es un buen pan. Vamos a hablar en estos momentos de las malas combinaciones de alimentos, porque ya sabemos, como dijo el doctor
Pamplona, ¿de qué? Todo lo que es bueno combina. Si no es bueno, perdón, todo lo que es bueno combina. Si no combina es porque es bueno, no es bueno, o sea, es malo. Y lo malo no combina ni solo ni acompañado, sencillamente es malo. Pues si yo voy a centrarme en las malas combinaciones de alimentos, que eso es lo que de verdad yo debo conocer, en vez de estar poniéndome tantas limitaciones en cuanto a lo que es bueno, es esto lo que yo tengo que conocer cuando hablamos de combinación de alimentos. Yo tengo que saber que desde el punto de vista digestivo y nutritivo hay una serie de combinaciones que son absolutamente malas para nuestro sistema. En primer lugar, les voy a poner un ejemplo. Alimento de origen animal más alimento de origen animal. Un ejemplo, huevo revuelto con chorizo. Por poner un ejemplo, eso es pésimo, pero ya de por sí, por separado son malos. Imagínense ustedes cuando se juntan. En segundo lugar, alimento de origen animal más lácteos más grasas, como es el caso de una hamburguesa con papas a la francesa, o sea, papas fritas y malteadas. Pues es una combinación pésima, pero de por sí todos esos alimentos por separado, mal llamados alimentos, también son malos. O sea, lo mismo estando separados que juntos, sencillamente no son buenos. En tercer lugar, combinar cereal más cereal más cereal. Fíjense que aparentemente usted podría decir, bueno, pero el cereal es un alimento bueno. Estamos hablando aquí sobre todo de cereales refinados, que son los que las personas suelen comer y que son puro engrudo, que para nada nos alimentan. Pero aunque sea un cereal bueno, yo no debo mezclar cereal más cereal. Y usted dirá, ¿y quién come cereal más cereal más cereal? Bueno, les pongo un ejemplo. Arroz, sopa de pasta y tortilla. Eso es cereal más cereal más cereal. Eso no es sano. Comer pan con gluten. ¿Cuántas personas no comen pan con gluten? Me refiero a esta carne vegetal que se hace con el gluten en forma de bocadillo, como si fuese igual que se comen las hamburguesas. Pues eso es como comer pan con pan, cereal con cereal. Porque ¿qué cosa es el gluten? Pues el gluten no es más que una proteína que forma parte de los cereales de secano, por ejemplo, el trigo. Por lo tanto, cuando yo estoy comiendo pan con gluten, estoy comiendo cereal con cereal. Y dicho sea de paso, aprovecho para matizar lo siguiente. El gluten en forma de carne vegetal, que suelen consumir muchísimas personas que se pasan de una dieta omnívora a una dieta vegana o vegetariana, es absolutamente nutricionalmente hablando y desde el punto de vista digestivo, un alimento impropio, no nos beneficia porque Dios no nos ha dado alimentos aislados y el gluten no es más que el resultado, me refiero a esta carne vegetal, de haber sacado y aislado toda esa proteína del trigo, haberla hervido y haberla comido en una carne vegetal. Hay un vídeo que pueden ustedes encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta, que se llama Carne Vegetal de Gluten, un veneno para su cuerpo. Yo le invito a entrar ahí a ver ese vídeo porque yo sé que es algo que se suele comer muchísimo y es absolutamente indigesto. Otro ejemplo de mala combinación, que es esto lo que nosotros debemos saber para sacarlos de nuestro plato, es la carne empanizada o frita más aderezos cremosos. Por ejemplo, un pollo empanizado o un pescado empanizado con mayonesa. Con mayonesa me refiero a la receta tradicional, no a mayonesas sanas que hay montones de mayonesas. Recientemente he publicado un libro que se llama 50 recetas de mayonesas 50 recetas de mantequillas y mayonesas veganas. Hay opciones saludables, pero esto se está refiriendo a mayonesas que unen huevos, aceite, sal refinado y además vinagre. Eso es fatal para nuestro cuerpo. Si eso yo lo mezclo además con una carne empanizada o frita, pues es una bomba para nuestro organismo. Es una mala combinación de alimentos mezclar leche animal, que ya de por sí no es buena, con azúcar refinada, que es un veneno también para el cuerpo, y huevos. Eso es una bomba. Con eso se puede realmente ir aniquilando el cuerpo. Es algo que no nos conviene comer. Y también por último les quiero mencionar dentro de las malas combinaciones de alimentos la grasa animal o vegetal, cualquiera de las dos, cocinada con los alimentos. Cuando nosotros cocinamos
con grasas, incluso con aceites vegetales, aunque sean de coco, aunque sea de oliva, pues estamos desvirtuando el alimento que estamos haciendo, aunque sea un alimento bueno, porque nunca tampoco fue el plan de Dios que nosotros llenáramos nuestros alimentos con grasas. No fue así. Nuestro cuerpo necesita grasas porque es un nutriente insustituible, pero grasas de calidad e ingeridas de la mejor manera. Un ejemplo de grasas de calidad, y es el ejemplo típico, es el tipo de grasa que nosotros deberíamos comer, es la que procede de los frutos secos. Aportan grasas y proteínas de máxima calidad. Esas son las grasas que deberíamos comer. Nunca cocinar las grasas ni los aceites con los alimentos. Estamos hablando en el día de hoy acerca de la combinación de los alimentos y es mucha la información que he querido compartir con ustedes. Estamos ahora analizando, digamos, las combinaciones de alimentos que son absolutamente impropias. Y saben ustedes, y esto se lo quiero leer textualmente de mi libro, De Vuelta al Edén, una guía de comida sana, ¿cuál es la peor de todas las combinaciones alimenticias? Pues allí escribí lo siguiente. La peor de todas las combinaciones es la mezcla de carbohidratos concentrados, me refiero a papas o patatas, a pasta y arroz blanco o refinado, pasteles, azúcar y cereales refinados con proteínas concentradas. O sea, todo lo que mezcle carbohidratos concentrados con proteínas concentradas, como las que vienen de las carnes rojas, de los pescados, de las aves, de los huevos y de los lácteos, es la peor de todas las combinaciones alimenticias. Y lamentablemente, este es el caso de la mayor parte de los alimentos, y digo alimentos entre comillas, más socorridos en el mundo occidental. Pizzas, le pongo ejemplo, pizzas de harina refinada con queso, perritos calientes o hot dog con pan refinado, queso curado con pan refinado, hamburguesas con papas fritas, espaguetis o cualquier tipo de pasta refinada con carne picada o picadillo de carne animal, arroz refinado con papas con huevo, ya sea en forma de revoltillo, de tortilla o frito, carnes con papa o arroz refinado, carne asada con papas, pollo frito con arroz blanco, leche de vaca con galletas, todo eso mezcla carbohidratos concentrados y proteínas concentradas. Pues bien, yo les decía que estas son las peores mezclas que podemos introducir en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque estas mezclas hacen que los alimentos no se digieran correctamente y causan altos niveles de fermentación, perjudicando seriamente todo el aparato digestivo y por extensión a todo el organismo. ¿Por qué pasa esto? Pues debido a que los carbohidratos necesitan un entorno alcalino para ser digeridos y las proteínas requieren de un medio ácido. Como consecuencia, el proceso digestivo de una interfiere en la otra, neutralizándolo o deteniéndolo. Y bajo esas condiciones el estómago es incapaz de realizar la digestión. Es el resultado, o sea, el resultado final de esta mezcla es que el alimento se queda en el estómago estancado, detenido y sin poder digerirse por demasiado tiempo y empieza a fermentar o a sobrefermentar. En estas circunstancias, la persona afectada siente una llenura permanente porque el alimento, al no ser digerido, ha quedado atrapado en el estómago. Cuando finalmente ese alimento logra llegar al intestino, está descompuesto. Además, la persona se llena de gases. No es normal tener gases intestinales. Esa cantidad de gases que suele tener gran parte de la población no es más que un termómetro que dice que el sistema digestivo está enfermo porque no se están comiendo los mejores alimentos, no se está procesando correctamente esa alimentación. En ese estado de putrefacción es que se quedan esos alimentos, viéndose obligado a recorrer en esa condición los 9 metros de largo que tiene el intestino, infectando con su insalubridad y toxicidad a todo el aparato digestivo y a todo el organismo, porque en nuestro cuerpo no hay una isla. Es en ese punto que el cuerpo, en lugar de absorber nutrientes, comienza a autoenvenenarse debido a la absorción de toxinas. Siempre que se ingieran alimentos concentrados como carbohidratos, lo mejor es acompañarlos de otros alimentos que abunden en agua, como es el caso de las verduras, porque el organismo las podrá
digerir y aprovechar mejor. Una ensalada cruda debería ser el primer plato de una comida sana. Las verduras crudas deben ser el primer plato porque ellas tienen en sí mismas la capacidad de digerirse prácticamente solas. Me estoy refiriendo sobre todo a las verduras de hojas, a todas aquellas hojas que podemos hacer con las ensaladas, sin necesidad de que el cuerpo tenga que estar fabricando demasiadas sustancias para llevar a cabo de forma exitosa esa función. Con esa práctica se le evita trabajo al organismo y el mismo está en condiciones o en mejores condiciones de desintoxicarse. Las verduras crudas se pueden combinar perfectamente, lo mismo con carbohidratos que con proteínas, y el cuerpo las va a asimilar muchísimo mejor. Pues ya hemos hablado de lo que son las malas combinaciones alimenticias. Vamos a hablar ahora de lo que son las buenas combinaciones de alimentos. Lo mismo desde el punto de vista digestivo como nutritivo. En primer lugar, las verduras con el aceite vegetal de calidad. Me refiero a un aceite, por ejemplo, de coco orgánico, un aceite de oliva virgen extra que haya sido extraído de las aceitunas mediante procesos mecánicos, aplastando las aceitunas, no mediante procesos químicos que suelen utilizar disolventes, como es el caso de derivados del petróleo. Un ejemplo, una ensalada variada que incluya lechuga en ella, por ejemplo, con aceite de oliva. También forma parte de las buenas combinaciones de alimentos las frutas con las leches vegetales. A mí me encanta hacerme batidos de frutas con leches vegetales. Una papaya, un mango, puede comerse usted, por ejemplo, con un yogur vegano. Con respecto a los yogures veganos, que son deliciosos, los puede hacer a partir de frutos secos. Le invito a entrar dentro de la sesión de vídeos también de mi canal de YouTube Salud a la Carta, a encontrar uno que se llama yogur vegano de uvas. Ese es de mis desayunos favoritos. Es una exquisitez de yogur. Yo lo hago de uva, pero usted lo puede hacer también de mango, de papaya o de la fruta que desee. Punto 3, en cuanto a las buenas combinaciones de alimentos. Cereales y leches vegetales y frutas, todo mezclado. Por ejemplo, un plato de cereal integral con leche vegetal y por encima le pongo rebanaditas de plátano, de mango, de fruta bomba, de manzana, de lo que usted desee. También es una buena combinación de alimentos, verduras con semillas y frutos secos oleaginosos. Una ensalada de espinacas. Digo espinacas no que solo tenga espinacas, sino que tenga esa base. Deben tener las ensaladas siempre, por ejemplo, como mínimo 4 colores. En la naturaleza hay 9 grupos de colores. Pues bien, yo pongo en la espinaca, o sea, en la ensalada pongo espinaca, pongo unos rabanitos, pongo zanahoria y además pongo tomate. Y eso, por encima le pongo unos cacahuetes o maníes o anacardos, que en algunos países se llaman marañón. Y lo aderezo con aceite de oliva, con un poquito de sal marina o del Himalaya y si quiero con unas hierbas provenzales. Y con limón, un excelente alimento. Es una buena combinación. También las frutas secas con las frutas frescas con las semillas oleaginosas. A base de frutas frescas y semillas oleaginosas es que me suelo hacer el yogur que les comentaba. Un cóctel de frutas, por ponerle otro ejemplo, con nuez picada es una delicia, es un alimento súper nutritivo. Hay una receta que acabo de hacer para el nuevo libro que estoy terminando que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana. Es la segunda edición porque la primera salió hace ya 4 años. Este libro tiene 300 recetas de comida vegana y una de las recetas es naranjas, o sea, la pulpa de la naranja. Yo la saqué, o sea, saqué de la fruta de la naranja como tal, le puse por encima un poquito de agua de coco, un poquito de miel y unos trocitos de nuez picada. ¡Qué delicia! Se deja destilar durante un ratito todos estos líquidos para que se entremezclen los sabores y usted se come eso. Eso puede ser una cena perfecta, pues si su organismo lo tolera bien, es una buena combinación de alimentos, porque lo que está mezclado en todas en esta diapositiva que usted tiene delante de su pantalla, todos son alimentos que forman parte de Génesis 1.29 y de Génesis 3.18. 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Recordemos que la norma es siempre y cuando a su organismo le siente bien, la mezcla entonces es correcta.
Dijimos que había un pensamiento de la escritora y mensajera del Señor Elena G. de White, que lamentablemente ha sido sobreabusado y de él se ha hecho un mandamiento prácticamente, y se utiliza para decir que no podemos mezclar frutas y verduras. Cuando uno va a sacar una conclusión con respecto a un tema en concreto, no debe quedarse en un solo párrafo, en un solo pensamiento, porque como pasó en ese párrafo en particular, ella se estaba refiriendo a las personas que tienen estómago débil. Pero si usted registra toda la bibliografía de ella, va a poder encontrar otros planteamientos que ella hace que podrían parecer a priori que contradicen lo que dijo al principio, y no es así. Sencillamente en un párrafo se está refiriendo a una situación X, y en esto que les voy a comentar se está refiriendo más al público en general, a aquellos que no tienen un aparato digestivo debilitado. Por ejemplo, aquí ustedes tienen al final de cada escrito, de cada párrafo, de dónde yo saqué de dónde saqué la información para que puedan ir a la fuente a comprobarlo. Solamente les voy a leer lo que he resaltado en rojo. Dice: es nuestro deber obrar sabiamente con respecto a nuestros hábitos de comer, ser temperantes y aprender a razonar de la causa al efecto. Cada persona debe echar mano de buen juicio para determinar qué combinaciones de alimentos le sientan bien y cuáles no. Ella dice, por ejemplo, los jugos de frutas mezclados con pan serán muy agradables. No solo agradables, sino también sumamente nutritivos. Siempre es mejor, o sea, aquí cuando se está refiriendo a jugos, en realidad se está refiriendo a batidos de frutas, pienso yo. Aquellos que utilizan también la pulpa de la fruta. Pues a mí me gusta mucho tomarme un smoothie y tomármelo y comerme, por ejemplo, unas rodajas de pan integral. Es un alimento tremendo, es un alimento muy bueno. Y hay un pensamiento, un eslogan en España, que es mi segunda patria, que dice: fruta con pan es una cena ideal. Pues es ideal cenar eso, si a su cuerpo le sienta bien. Fíjense lo que dice además la mensajera del Señor en estas otras referencias. Por lo general, tengo una provisión amplia de frutas, buen pan y hortalizas en mi mesa. Ella en este párrafo está comentando que cuando ella invita a alguien a su casa, no le pone carne ni le pone nada inadecuado, que lo que hace es servir una buena mesa en la que hayan, en la misma mesa, frutas, pan, hortalizas. Está mezclando frutas y verduras y cereales. Y cada persona comerá lo que estime que es conveniente para su sistema. También se refiere, todas estas son citas que han sido extraídas del libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio. También se refiere a la conveniencia de comer frutas con las comidas. Fíjense ustedes, en otros párrafos decía, es mejor comer la fruta en una comida y las verduras en otras, porque se está refiriendo a este tipo de personas. Pero ahora aquí está diciendo que es mejor comer fruta en vuestras comidas, y la irritación que exige beber tanto cesará, porque hay muchas personas que comen, por ejemplo, muchos encurtidos que tienen vinagre o muchas comidas especiadas, que eso trae montones de problemas a la salud. Y esos irritantes traen consigo la necesidad de beber. No debemos beber agua con las comidas, eso no es bueno, de eso podemos hablar en otro momento. No debemos beber líquidos con los alimentos. Y ella dice, pues bueno, para calmar la sed, en vez de estar tomando agua con las comidas, que es tan inconveniente, pues mejor comer fruta. Comer fruta siempre y cuando a usted le siente bien, y la irritación que exige beber tanto, sencillamente cesará. Nos dice además en estos otros dos extractos que he cogido del mismo libro. Ella dice que su mesa está compuesta de pan integral y una abundante provisión de frutas. O sea, no tiene ningún problema en mezclar cereales con frutas, porque el pan viene de un cereal y la fruta es fruta. Estos dos grupos de alimentos pueden combinarse perfectamente porque ambos pertenecen a Génesis 1:29. Nos dice este último escrito: los cereales, los vegetales y las frutas frescas y conservadas constituyen nuestro menú. O sea, eso es lo que ellos solían poner en sus mesas, porque es el alimento perfecto que nos va a dar la nutrición que el cuerpo necesita y que podemos combinar inteligentemente, siempre y cuando, para aprovecharnos de todos los beneficios. Aquí les quiero mostrar, y ya vamos terminando la presentación, este pHímetro.
¿Qué cosa es un pHímetro? Es muy importante que conozcamos qué cosa es un pHímetro. Pues un pHímetro no es más que una cintita como la que ustedes están viendo ahí, esa tirita amarilla, que lo que hace es medir el nivel de acidez o de alcalinidad que hay en nuestro cuerpo. El pH, lo que hace es medir el pH. El pH quiere decir por ciento de hidrógeno y mide, pues, o la acidez o la alcalinidad que hay en los fluidos. Uno puede medir en el cuerpo el pH, en la orina, en la saliva, en la sangre. La única manera que yo tengo de comprobar si realmente una combinación o no de alimentos me hace daño, porque como se suele decir, causa fermentación, que más que fermentación, que ya sabemos que es un término mal empleado, lo que hay que decir es putrefacción o una sobrefermentación o una fermentación anormal en mi cuerpo, la única manera que yo tengo de comprobar que realmente eso en mí está causando esa mal llamada fermentación es hacerme la prueba del pH con un pHímetro. El pHímetro yo lo utilizo, en cuanto a esto no les voy a dar ahora mucha información porque también pueden entrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta y encontrar uno que se llama Método Sencillo para Saber que Estás Sano. Allí se explica cómo se utiliza este pHímetro. Pero después de haber pasado 4 horas, de que es lo que dura la digestión, usted se hace la prueba del pH después de haber comido una combinación de alimentos X. Si esa prueba de pH muestra que el pH de su sangre es ligeramente alcalino, quiere decir que esa combinación de alimentos, aunque se haya basado, por ejemplo, en frutas y verduras o cereales, frutos secos y semillas, en usted no ha causado un efecto inoportuno. Si usted ha comido frutas ácidas y frutas dulces juntas y su pHímetro le indica que el nivel de pH de su sangre o de su orina o de su saliva es el correcto, es el normal, eso quiere decir que en usted esa combinación de alimentos no ha causado ningún tipo de perturbación. Esa es la única manera que se tiene de demostrar realmente que esa combinación de alimentos ha sido o no efectiva en nuestro cuerpo. Esto unido, por supuesto, a que cuando se comen alimentos que aunque sean buenos, a usted no le sienten bien porque esa combinación no es buena para usted, pues se va a sentir hinchado, se va a sentir lleno de gases. Pues esto también es un indicador, claro indicador, de que esa mezcla no es apropiada para su sistema. Esta es la norma general y por esto nos debemos guiar. Es un eslogan que deberíamos imprimir y ponerlo en nuestra nevera, porque esta debería ser nuestra pauta. Mientras más natural y sencilla sea la alimentación, más fácil será la digestión, más efectiva la asimilación y más completa la eliminación. Y todo ello es el objetivo de la nutrición. Eso es lo que en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de combinar nuestros alimentos. Yo quiero terminar esta presentación, que recordemos que se llama La combinación de los alimentos, diciendo lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión con respecto al asunto tan aparentemente complicado, pero a la vez tan sencillo, de la combinación correcta de los alimentos? Pues esta es la conclusión a la que yo he llegado. Salvo pocas excepciones, no hay una regla absoluta respecto a la combinación de los alimentos. No existe una ley universal. En gran medida, su conveniencia o no depende de la tolerancia de cada cuerpo. Como bien decía el doctor Roger de Pamplona, si es sano, combina. Si no combina, es porque no es sano. Pues bien, hasta aquí la presentación de hoy, que espero realmente que haya sido de bendición para todos ustedes. Espero que se hayan podido aclarar dudas. A mí realmente se me han aclarado muchas dudas con esto y que podamos introducirnos en este camino de la dieta sana sin que esto constituya un quebradero de cabeza, una manera de llenarnos de estrés, porque eso al final también resulta contraproducente. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Nelly. La verdad que tenemos exactamente ahora mismo 1 hora de estar conectados. Así que ha sido una charla muy completa. Hemos aprendido tantas cosas
pero creo que podemos hacer un examencito a los que están conectados con nosotros. Vamos a estar 5 minutos más conectados. Un examencito. Quiero ver todos esos comentarios. Tenemos muchísimas personas. Actualmente tenemos 40 personas, ¿verdad?, que han estado con nosotros sin salirse ni nada. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes. Pero vamos a hacerles un examencito a ver si entendemos la cabalidad y que al mismo tiempo nos sirva como un resumen. La primera pregunta, necesito que en sus comentarios ustedes pongan sí o no. ¿Okay? Va a ser una pregunta de sí o no. Pregunta número 1, aquí va el examen, a ver si pusieron atención. ¿Se pueden combinar frutas y vegetales? Respondan ahora mismo, sí o no. A ver, vamos a ver quién pasó la prueba. Quiero ver en esos comentarios, ¿se pueden combinar frutas y vegetales? Sí o no. Respondan en los comentarios. Esta es la pregunta 1. Aprovechamos a dar saludos. Tenemos a varias personas. Tenemos a Lucy Aguidelo, a Vanessa Jiménez, a Ramona Padilla, Verónica Godoy, también a Alba Delgado, Gloria Fonsalida, Olga Mani. Muy bien, Olga, muy bien. Ok. Hay varios que nos están dando respuesta. Algunos dicen sí, algunos dicen no. Vamos a ver quiénes tienen la razón después. Ok, Liz López nos dice sí, nos mandan saludos desde México, nuestra hermana Avi Osorio. Blanca Molina dice sí, Mercedes Angulo dice sí, Daisy Delgado dice sí, ok. Nuestra hermana Ingrid dice no, nuestra hermana Avi Osorio dice sí, Angélica dice no. Vamos a ver, Nelly. Alba nos dice que sí. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Se pueden combinar la fruta y los vegetales, sí o no? Pon tu micrófono. Pinar, ¿me escuchas? Hoy sí. ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que se puede, Sí. porque estamos, por ejemplo, cuando nos comemos un aguacate o unos tomates o unos pepinos con un poco de limón, que esos son frutas, con un pedazo de apio o con unas lechugas, estamos mezclando frutas y vegetales, porque el tomate, el aguacate, el limón, el pepino son frutas. Así Y a es. las Entonces la personas no les respuesta sientan es, mal. la respuesta es sí. Pero recordemos, si usted tiene un estómago débil, ¿verdad? En ese caso, usted debe hacerle caso a su organismo. Si usted hace una combinación de frutas y vegetales y de repente siente gases, de repente siente que se infla su estómago, de repente siente algún cólico por allí, pues eso es su cuerpo que le está diciendo que en su caso particular y en su cuerpo no le ha funcionado esa combinación de ese vegetal con esa fruta. Entonces, escuchemos nuestro cuerpo. Muy bien, pregunta número 2. Aquí va el examen nuevamente. Un saludo para Laura Monilla desde Costa Rica, dice Génesis Quispe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí va la pregunta número 2. Podemos combinar diferentes tipos de frutas. Por ejemplo, frutas cítricas con manzanas o sandías. O sea, podemos combinar diferentes tipos de frutas o hay alguna prohibición. ¿Sí o no? Vamos a ver. Esta es la segunda pregunta del quiz. Podemos combinar diferentes tipos de frutas. Frutas cítricas, por ejemplo, combinadas con sandías, por ejemplo. ¿Se pueden combinar cualquier tipo de fruta o hay alguna regla? ¿Sí o no? A ver qué nos dicen nuestros oyentes. ¿Se puede o no se puede combinar diferentes tipos de frutas? ¿Sí o no? Ok, Verónica dice no siempre. Génesis Quispe dice claro. Bianca Molina dice sí. Vamos a ver un poquito más. Avi dice que sí, se puede combinar todo tipo de fruta. Cecilia nos manda saludos desde Chile. Saludos, Cecilia. Alba Delgado dice sí. Laura Bonilla dice sí, ya que todas las frutas son ácidas. Oye, hay unas buenas alumnas aquí. Mercedes nos dice sí, hermana. Bendiciones, Mercedes. Y Jess Ramírez nos dice no. Vamos a ver. Nelly, ¿se pueden combinar todas las frutas? ¿Sí o no? Se pueden combinar porque todas las frutas
tienen un determinado nivel de acidez, como bien dijo una hermana. No existe una sola fruta que no tenga ácido. Eso sí, la combinación depende de la tolerancia de cada organismo. Y recordemos que hay una norma general. Mientras más sencilla sea la digestión, o sea, la combinación, más fácil va a ser la digestión, la asimilación y más completa la eliminación, que ese es el objetivo de la nutrición. Mientras menos combine mejor, pero si usted en un momento X le apetece combinar 2 o 3 frutas y esa combinación le sienta bien, por supuesto que puede hacerlo. A mí, una de las cosas que me encantan, que es otra de las recetas que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de mi canal de YouTube Salud a la Carta, es smoothie de fresas, batido de fresas. Ese batido de fresas yo lo hago combinando fresas con plátanos y con una leche vegetal. Pues ese dulce, esa combinación dulzona que aporta el plátano y ácida que aporta la fresa, a mí no solo me encanta a nivel de sabor, sino que me sienta bien a nivel de digestión y a nivel nutricional me hace aprovecharme de todos sus nutrientes. Y estoy mezclando dos grupos que se supone que no se pueden mezclar. Pues en mi organismo siente bien. Si me sienta bien, no tengo por qué privarme de ella. Ahí está la clave, si le sienta bien, porque tiene que escuchar a su organismo. Y vamos a la tercera y última y vamos a ver si pasan la prueba. Esta es verdadera o falsa. ¿Verdadero o falso? La peor combinación de alimentos que hay es carbohidratos concentrados y proteínas concentradas. Ejemplo, pan con queso. ¿Ok? Vamos a ver, la peor combinación que hay es carbohidratos concentrados y proteínas concentradas. ¿Verdadero o falso? Vamos a ver qué nos están diciendo. Un saludo para Ingrid Barreiro. Lourdes Quispe, saludos. Brenda, saludos. Nuestra hermana Mercedes, un saludo especial por ahí. Dice verdadero, dice Mercedes. La peor combinación que hay son carbohidratos y proteínas. Vamos a ver. Mónica Pereda está viendo cuando está con nosotros. Dice Verónica Godoy, nunca. Ok, ¿verdadero o falso? Blanca Molina dice sí, verdadero. Sara está con nosotros. Génesis dice verdadero también. Y Dolores Disla, nuestra querida hermana Dolores, dice verdadero. Blanca, verdadero. Oye, tenemos muy buenas alumnas y alumnos. Verdadero. Avi Osorio. Muy bien. Han pasado el examen. Nelly, ¿verdadero o falso? Es verdadero, es la peor de todas las combinaciones. La peor. Vuelve loco al aparato digestivo. Y la mala noticia es que en ella se basan todos los alimentos más socorridos, todas las mezclas que a la gente le gusta. Por ejemplo, ahí no se mencionó una pizza. Una pizza tiene unas bases de harina refinada, que es un carbohidrato refinado, y tiene por encima queso, tiene salami, tiene otras carnecitas que le ponen que son proteínas concentradas. Pues eso es de lo peor que se puede comer. Y fíjense que no se tienen que privar de comer pizzas. Ahí dentro del canal hay montones de recetas de comida sana que respetan las combinaciones que hemos comentado y una de ellas es una pizza rápida, vegana, saludable. Riquísima pizza. Podemos comer delicias sin tener que renunciar a tener un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación. Muy bien, bueno, han pasado la prueba, así que han pasado la prueba, le damos un aplauso a todos esos que están conectados con nosotros. Primero, felicidades porque han invertido tiempo en ustedes mismos, en aprender cómo cuidar nuestro organismo. Y segundo, hemos concluido que podemos combinar siempre y cuando nuestro organismo no nos dé una señal contraria. Y que las peores combinaciones sí son carbohidratos con proteínas, así que debemos, pero que podemos ir al canal de Salud a la Carta y ahí podemos encontrar muchas recetas saludables que podemos hacer, como la pizza vegana, que la hermana Nelly tiene ahí un video muy bueno y la podemos seguir disfrutando, pero de una manera sana. Busquemos las opciones sanas. Hoy en día más que nunca podemos buscar recetarios saludables, como su tiene la hermana Nelly, podemos buscar en los canales de YouTube, podemos encontrar diferentes recetas que nos den una alternativa sana y que nuestro organismo le caiga bien, sobre todo. Y ante todo, el equilibrio. Siempre que tengamos una dieta equilibrada,
una dieta variada, que siempre hayan muchos colores en nuestro plato. Y de esta manera, la misma brillantez y vividez de estos colores nos están diciendo que estamos comiendo salud, que estamos comiendo cosas buenas. Muy importante en su mente, y no se lo olvide, es recomendable no hacer más de 4 combinaciones en un plato, ¿verdad? Que su plato no haya más de 4 grupos de alimentos, porque al haber más de 4 ya el estómago como que se confunde un poquito más, ¿verdad? Si a usted le sienta comer 5, pues es tu organismo. Pero el consejo más sabio es no combinar más de 4 diferentes grupos alimenticios en nuestros platos. Y sigamos esas pautas y de esa manera vamos a vivir y a comer saludable. Les agradecemos haber estado esta tarde con nosotros. Dentro de 15 días tenemos otro live. Compartan este live con sus amigos, con sus amistades y de esta manera vamos a promover más este hermoso y precioso mensaje de salud que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para que vivamos sanos, porque Él no quiere que enfermemos, Él no quiere que caigamos en la enfermedad. Y el inicio casi de la mayoría, si no decir del 80, el 90% de las enfermedades es el estómago. Ese es el inicio de los males. Así que cuidemos nuestro estómago, comemos todo con equilibrio, todo sano, bien limpio, ¿verdad? Y de esta manera glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Nelly, las palabras finales para los que se han conectado con nosotros. Quiero agradecerte, Elena, por esta colaboración que podemos hacer, porque creo que realmente son temas muy importantes que, por ejemplo, el tema que hemos tratado hoy está haciendo que algunas personas se desanimen porque realmente encontramos información muy confusa, muy complicada. Tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios bueno, que quiere para nosotros lo mejor, que siempre nos pone las cosas fáciles. Si está muy difícil es porque no viene de Él, sencillamente, porque hay veces que los hombres suelen poner sus ideas por encima de incluso de lo que es bíblico. No digo que con mala intención, a veces por desconocimiento. Por lo tanto, centrémonos en los consejos que se nos dan desde arriba, siempre que nuestra guía para hacer cambios en nuestra vida sea la Biblia, que ese es nuestro manual de instrucciones, y oremos siempre a Dios y al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento para poder entender cuál es su plan, para que nosotros llevemos a cabo estos cambios de la mejor manera y fuerza de voluntad para que esos cambios realmente sean de beneficio en nuestra vida. Muy bien, gracias Nelly. Ya saben, dentro de 15 días tenemos otra cita. Estén pendientes de nuestros anuncios y el día de mañana ya este live lo va a poder encontrar en el canal de Salud a la Carta de nuestra hermana Nelly si lo quiere compartir por medio de YouTube con otra persona. Muchas bendiciones, que pasen, que tengan una linda semana y nos vemos dentro de 15 días. Adiós.